Bien, con toda honestidad, eso es diría yo que sería un remesh, una insinuación. No es insinuación el hecho de Ruth la Moabita, no, eso fue real, ¿verdad? Pero eso ocurrió siglos después de esta historia que estamos viendo acá. Esa historia de Ruth la Moabita, si no estoy equivocado, lo voy a verificar, pero no han pasado menos de 5 siglos entre la historia de Ruth y lo que Bilán está pasando acá, en la parashá. Ok, entonces es real lo de Ruth, la Moabita, que se une, ¿verdad?, al pueblo de Israel, y de allí viene David Amelech. Eso es real, totalmente. Pero qué real es que Bilán vio eso. Allí yo no me voy a quemar las manos y decir lo vio, porque no tengo un texto que lo diga que lo vio. Solo el texto dice: ven, te voy a enseñar lo que este pueblo le hará a tu pueblo. Y empieza a decir ahí una profecía. Si quieren, repasemos las profecías, porque eso está al final de esta escena. ¿Balak es de dónde? ¿De dónde es Balak? Moab. De Japón, dice el hermano. No, de Moab. De Moab. ¿De dónde era Ruth? De Moab. Entonces dice en número 23, verso 7 en adelante. Y declaró su parábola y dijo: de Harán me ha conducido Balak, rey de Moab, de las montañas del oriente. Ve, maldice por mí a Jacob, y ve y execra por mí a Israel. ¿Cómo he de maldecir lo que no maldijo Elohim? ¿Y cómo he de execrar lo que no execró el Eterno? Aquí vemos que él declara: mis palabras no tienen ningún poder. Yo solo sé si Dios está de acuerdo en maldecir, entonces ahí la maldición surte efecto. Él lo mismo lo declara. ¿Cómo he de maldecir lo que Dios no maldijo? No se puede. De Harán me ha conducido Balak, rey de Moab, de las montañas del oriente. Ve, maldice por mí a Jacob. ¿Quién es Jacob? ¿Por qué Jacob y también a Israel? ¿De qué está hablando aquí? No solo maldiga las ramas, maldícele la raíz. Porque si las ramas están malditas, pero la raíz está buena, la rama se va a caer, pero va a echar otra rama. No, vamos y maldiga la raíz. De esta manera, si maldice la raíz, no tiene manera de que la rama vuelva a mejorar. Y cuando yo digo rama, el profeta Isaías usó esa frase: porque brotará una rama del tronco de Isaí. ¿Se acuerdan que dice eso? Entonces el tronco y la rama. Entonces maldice no solo la rama, también maldice a Jacob, que es la raíz. Entonces es algo bien grande lo que está pidiendo Balak a Bilam. ¿Cómo he de maldecir lo que no maldijo Dios? ¿Y cómo he de execrar lo que no execró el Eterno? Pues desde el principio como rocas lo veo, y desde la colina lo atisbo. He aquí una nación que residirá solitaria, y entre los pueblos no será contado. Esto tiene una explicación muy importante. Como rocas lo veo, y desde las colinas lo atisbo. Fíjense que hay un pasaje que dice: Boreolán tiene juicio contra las montañas y sino Hashem tiene juicio con las montañas y con las colinas. Contra Jacob, así dice un profeta. Boreolán tiene juicio con las montañas y con las colinas contra Jacob. Entonces eso, las montañas son los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son las montañas. Las colinas son las 4 matriarcas: Sara, Rebeca, Rachel y Lea. Entonces esas son las colinas y las montañas. Dios va a hacer juicio, es decir, vengan ustedes
ustedes van a ser jueces que van a estar conmigo y vamos a juzgar a Israel. Entonces, ¿por qué Dios llama a ellos? Porque ellos son la raíz de Israel. Así que si tenemos estos que son patriarcas y van a formar parte de los jueces que van a juzgar a Israel, ¿qué está diciendo Dios? Vengan con gente que es capaz de ejercer algún tipo de influencia para salvar a Israel. Algo así es la idea de esto. Ahora volvamos al versículo. Porque el versículo dice, desde el principio como rocas lo veo y desde las colinas lo atisbo. Eso está diciendo, yo me fui a revisar la antecedente de esta gente para ver si en el pasado habían hecho algo que está mal y que está pendiente, que no se les ha perdonado, para ver si a través de allí les puedo hacer daño. Por ejemplo, cuando hay una persecución política contra un político, ¿qué es lo que hacen? ¿Ah? Le empiezan a ver cómo si pagó el impuesto todos los años, por decir un ejemplo, y empiezan a revisarle todos los antecedentes. Si hace 6, 7 años cometió un ilícito chiquitito, de allí se agarran para ver cómo le hacen la vida imposible a este sujeto. ¿Entiendes? Eso es una estrategia. Eso es lo que hace Bilán. Bilán dice, desde las rocas y desde las colinas lo veo. O sea, él se fue a analizar todo el historial familiar para ver si había alguna razón cómo maldecir a Israel en el presente. Por eso, escuchen bien, qué maravilloso, decía un dicho en un midrash, es llegar a la vejez con la satisfacción de que nunca hiciste nada malo en tu juventud que avergüence tu vejez. ¿Se entiende el punto? En el contexto del tema sería, qué lindo es que vivamos nuestra vida sin que le demos munición al enemigo para que nos juzgue. Hasbe Shalom. ¿Quién ha contado el polvo de Jacob? El polvo de Jacob. Y el número de la procreación de Israel. Escuchen, esto es bien importante. ¿Quién ha contado el polvo de Jacob? Está hablando de la intimidad matrimonial. La intimidad del esposo con la esposa. El esposo que está por crecer su familia. ¿Quién ha contado el polvo? La generación de Israel. Y dice el siguiente pasú. El número de la procreación de Israel. En otras palabras, dice, estoy analizando en qué momento Jacob embarazó a sus mujeres. Ustedes saben que hay una ley que se llama las leyes de la nidá. Han oído de eso, ¿no? La ley de la nidá. Que sepan que nuestros rabinos explican que esas leyes no se las inventó Dios para dárselas a Israel en el Sinaí. Ya era una práctica en los santos patriarcas. Entonces, cuando hablamos de las nidá es lo siguiente, escuchen bien. Hay épocas en las cuales la mujer no debe de ser tocada por su marido, por decreto de Hashem. Porque solo él sabe por qué los niños que nacen en esa época vienen con una deficiencia espiritual, un bloqueo espiritual que se llama tumá. Se llama tumá. Entonces, ¿qué es la tumá? Es un bloqueo de estado, un estado que te bloquea, un estado que te aparta de Hashem. Por eso está escrito, salven al pueblo de Israel que no mueran a causa de sus impurezas. ¿Leyeron ese versículo? Hace poco lo leímos. Ustedes salvarán al pueblo de Israel para que no mueran a causa de sus impurezas. El espíritu de la tumá, entonces, es una fuerza espiritual que está relacionada con la muerte. Ahora bien, si la tumá es algo que está relacionado a la muerte, Bilán está viendo el pasado y está revisando cuál fue la condición en la cual Jacob, Abraham, Isaac y Jacob se acercaron a sus mujeres para levantar esta nación. ¿Cuál fue la condición? ¿Había nidá o no había nidá? Eso es lo que está buscando. Entonces, cuando él se dio cuenta que Abraham se intimó con Sará, pero Sará era una mujer que no tenía nidá, que no había tumá de nidá, revisó y vio que Rivka también fue embarazada habiéndose purificado de la nidá, y siguió viendo después a Jacob cuando se intimó con Lea y se dio cuenta que Lea y Rivka y Rebeca también se habían purificado y no tenían tumá de nidá. Como él encontró que Isaac nació libre de la impureza de la nidá, no le pudo hacer nada. Si hubiera encontrado Bilán
que Isaac había nacido con la impureza de la nidá, él tenía una manera de hacerle daño. Si hubiera encontrado que las 12 tribus, alguien de las 12 tribus nació en un periodo de nidá, con impureza de nidá, él hubiese encontrado la manera de hacerle daño. Pero él los revisó a todos con sus artes mágicas y descubrió y dijo, ¿quién podrá contar el polvo de Jacob? ¿Quién? ¿Quién podrá numerar la procreación de Israel? Cuando dice ¿quién podrá numerarla? Es ¿quién puede encontrar cuántos de ellos tienen tumá y cuántos no? Porque con esa fuerza de la tumá, él podría haber hecho un daño. Bien, hay gente que ha sido tan ignorante en la vida y nunca supo la potencia que tiene en las manos de un brujo un cótex con sangre de mujer. Es algo sucio eso, pero que sepan, que muchas mujeres han sido perjudicadas porque su enemiga o su enemigo les llevó un cótex de su sangre a un brujo. Y el brujo, a través de eso, generó un hechizo para hacerle daño a esas personas. Así es, esas son cosas que pasan en la hechicería. La tumá de la nidá es una energía verdadera, que es una energía que favorece al mal, que favorece a gente como Bilam, que quiere hacerle daño a la gente del pueblo de Israel. ¿Por qué es importante y relevante esta enseñanza para el día de hoy? Porque tenemos hijos, pero también tenemos nietos. Y estas valiosas enseñanzas de que sepan cuán importante es que respeten la moralidad sexual, los niveles éticos, que los jóvenes no tengan relaciones sexuales antes de su matrimonio. Cada relación sexual mínimo son 7 años de pobreza, mínimo, si es que hay perdón del Eterno, son 7 años de pobreza que no se la van a poder quitar. Hagan lo que hagan, mínimo son 7 años de pobreza. O sea, empezás el matrimonio con grandes sueños, con grandes anhelos, y lo que te espera son 7 años de pobreza. Hombre, con razón, mucha gente no aguanta el matrimonio. Pero ¿cómo es que no aguantan el matrimonio? Porque pecaron antes de su matrimonio. Esa es la fregada. Y eso no se lo van a cambiar. Ahora bien, si una vez entran en el matrimonio y hay un acto de infidelidad de uno de los dos, súmele. Váyale sumando. Porque escrito está, y si ustedes hacen esto en porfia contra mí, yo los voy a castigar 7 veces más. Así está escrito. Por eso esto es una cosa bien delicada, bien seria. Y por eso esta enseñanza es relevante. Porque el gran consejo de Bilán es, hagan caer a ese pueblo en el pecado de la inmoralidad sexual. Porque solo así los podemos hacer daño. Solo así les podemos destruir. Hijos que nacen en periodo de nidá. Ustedes saben bien, ¿cómo es el ciclo de la nidá de la Torah? ¿Quién se recuerda? Bien, miren, la regla viene... Y una vez, desde el momento en que la señora sintió ya un cambio en el vientre, que le indica que ya viene la menstruación, aun cuando no haya manchado, pero ya sintió el cambio, ya esa mujer empezó con la nidá. El hombre ya no la tiene que tocar. 5 días. En esos 5 días la menstruación va a suceder, pero 5 días es nidá. Es decir, absolutamente esta señora está en estado de impureza. Después de esos 5 días, comienza un proceso que se llama los 7 días limpios. 7 días limpios. ¿Por qué 7 días limpios? Porque esos 7 días la señora se va a estar revisando con un trapito blanco. Se va a revisar en la mañana la vaginal y otro examen vaginal por la noche. En total se va a revisar 14 veces en 7 días. Y en el número 14, en la revisación número 14, es decir, al atardecer del 7º día, la señora vio que el trapito salió totalmente sin ningún tipo de mancha. Entonces va al mikve. Y una vez que sale del mikve, entonces puede estar con su esposo. Una mujer no hace eso, pobrecita, porque si aparece Bilán, a ella sí la va a contar. Porque Bilán dice, a este pueblo nadie lo puede contar. ¿Quién va a contar a este pueblo? Contarlos para hacerle daño. Contarlos para hacerle daño. ¿Quién lo va a contar para hacerle daño si este pueblo? Yo no he visto iniquidad en mi pueblo, dice Boreolam. Pero aquí estamos hablando de la ley de la nidá. ¿Por qué? Porque Bilán se fue a meter en la intimidad del matrimonio judío para ver qué niños habían nacido en estado de impureza. A eso les podía hacer daño. Y no encontró que ningún judío había nacido en estado de tumá.
Ve cómo es de esto de fuerte. Espero que me entiendan. De esto casi nadie habla, pero que sepan que esto está aquí en el texto bíblico. Entonces, en esos 5 días de menstruación, obviamente la mujer no puede quedar embarazada. Pero escuchen bien, el problema es en los otros 7 días. Al final de los 7 días, si la señora no se cuidó, la señora no fue al mikve, y sin ir al mikve se intimó con su esposo, ella está en nidá. Si llega a quedar embarazada, qué problemón, mi hermano. Qué problemón. Porque ese embarazo se originó en el espíritu de la impureza. Y ese es un gran lío. Un gran lío que esto tiene que ver con una situación de por qué no se presentan y se agradece al Boré Olam por un niño antes de los 30 días de edad. Un niño antes de 30 días no se le puede agradecer a Boré Olam, gracias por mi hijo. Dice la halajá, no está prohibido agradecer a Dios por un recién nacido en menos de 30 días. ¿Quiere dar gracias a Dios a los 8 días? No se puede. ¿Sabe por qué no se puede? Porque se considera que ese niño todavía no es tuyo. Ese niño se sabrá que es tuyo si pasa 30 días vivo. Si después de los 30 días de vida el niño está vivo, ese niño es tuyo. Dios te lo dio a ti. ¿Y qué tiene que ver eso? Resulta que los niños que nacen con impureza, frecuentemente esos niños no van a sobrevivir los 30 días. Si no, es porque tienen enfermedades graves, lo que sea. Pero algo pasa y esos niños pueden morir en los primeros 30 días. Por eso está prohibido traer un niño y presentarlo al Eterno antes de 30 días. La halajá es 40 días. A los 40 días se hace la presentación de un niño. Si es primogénito, 40 días. Cualquier niño que nace después de 30 días se puede traer y presentarse ante Boré Olam. Así de fuerte es esto. Entonces, Bilán, ¿qué es lo que está contando? ¿Quién puede contar el polvo? Significa, ¿cómo puedo yo hacer una lista de personas que nacieron en estado de impureza para ver si les puedo hacer daño? No puedo. Nadie puede contar el polvo de Jacob. Todos ellos nacen porque han respetado las leyes de la pureza sexual, la pureza de la tajara a mispajá, la pureza de la familia. ¿Se entendió el punto acá? Les voy a leer el texto para que ustedes vean que esto no es una exageración. Dice así otra vez, ¿quién ha contado el polvo de Jacob y numerado la procreación de Israel? ¿Qué es polvo? ¿Qué es procreación? Es la simiente. Que mi alma muera la muerte de los rectos y que mi fin sea como el suyo. Gran deseo tiene el tipo, gran sueño tiene, pero para tener esto hay que cambiar de bando, hay que dejar de ser Bilam y volverse discípulo de Abraham para poder cumplir esto, que yo muera la muerte de ellos. Entonces Balac dijo a Bilam, ¿qué me has hecho para maldecir a mis enemigos? Te he tomado y aquí que incluso los has bendecido. Entonces le respondió, ¿acaso no te dije que lo que el Eterno me ponga en la boca, eso voy a hablar? Entonces lo llevó después a otro lugar, y después de hacer los korbanot, otra vez vino Balac y le pregunta a Bilán, ¿qué habló el Eterno? Y le dijo, levántate Balac y escucha, presta oído, hijo de Zippor, Elohim no es hombre para que engañe. ¿Por qué le dices eso? Dios no es hombre para que te engañe. Es decir, ya me dijo que no puede maldecir. Ahora la respuesta es Dios no te va a engañar. O sea, él está diciendo, por ningún motivo Dios va a cambiar de parecer con respecto al pueblo de Israel. Así que Dios no te va a engañar. Si él dijo que no va a maldecir, no hay manera de que él cambie. No te va a engañar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que va a bendecir y va a bendecir. Entonces dice, presta oído, hijo de Zippor, Dios no es hombre para que engañe, ni hijo de hombre para que se retracte. Él dijo y hará, bendecir y bendecirá. Él habló y lo cumplirá. Si Boré Olam habló, ¿acaso no lo va a cumplir? Él dijo no maldecir. Él va a cumplir eso. No hay maldición para Israel. He aquí que para bendecir he sido tomado. Él ha bendecido y yo no lo revocaré. Él no ha observado iniquidad en Jacob. Una cosa es que el rabino no vea iniquidad en nosotros. Y otra cosa es que Hashem diga, yo no he visto iniquidad. El rabino puede revisarte la cocina, puede revisarte si tienes la vajilla para leche, la vajilla para carne. El rabino puede revisar qué tenés ahí en el refrigerador. Si todo está separado, la carne de la leche y todo es kosher, el rabino lo puede verificar. Pero el rabino no puede estar allí
viendo en qué momento el esposo se une a su esposa. Prohibido, el rabino no puede meterse ahí. Eso es una grave intromisión en la privacidad del matrimonio. No puede ser un rabino eso. Entonces, ¿quién es el único que se puede meter a revisar esos aspectos? Entonces dice el versículo, él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto delito en Israel. Escúchenme bien, escúchenme bien. Podríamos tener rabinos, maestros de Torah, teólogos superdotados, pero en inmoralidad sexual. Escuchen, esto es real. Vean las noticias. Miren, que la bendición del Eterno siempre sea para todo el pueblo de Israel, los rabinos del pueblo de Israel. Pero las noticias hablan de rabinos capturados en Nueva York en redes de tráfico de órganos, en redes de prostitución. Hay rabinos presos en Estados Unidos por eso. Rabinos presos por malversación de fondos ajenos. O sea, escuchen, esto es muy importante. ¿Qué quiero decirles con eso? Que no es el volumen del conocimiento lo que garantiza nuestra estabilidad. Es la voluntad y determinación de poner por obra la palabra de Hashem. A mí de nada me sirve saber todas las alajot del divorcio y de la inmoralidad y del adulterio y de la promiscuidad. Pero si yo no decidí alejarme de la promiscuidad, ¿de qué me sirve el volumen de ese conocimiento? No sirve para nada, más que hacer para Hilul Hashem, Hasbe Shalom. Entonces, ¿qué es lo importante? La voluntad de mantenernos en integridad. Eso es una voluntad, es una determinación que todos hemos tomado. Entonces, Boré Olam se mete en ese punto, se mete en ese estado y dice, yo no he visto iniquidad en mi pueblo. Que Boré Olam diga de todos nosotros eso. De toda la Kehila, que Boré Olam diga eso, yo no he visto iniquidad en la intimidad de mis hijos. El Elohim dice aquí, el Eterno su Dios está con él y la estimación del rey está en él. Elohim, el que lo sacó de Misraim conforme a la intensidad de su excelencia. Pues no hay adivinación en Jacob, ni hechicería en Israel, como en este momento se dirá a Jacob y a Israel, ¿qué ha hecho Elohim? Esto es bien importante. En el futuro se dirá, ¿qué ha hecho Elohim? Es decir, ¿cuál es el futuro? No es la única vez que nuestro pueblo estuvo a expensas de un brujo. Todo el tiempo estamos expuestos a esa gente que tiene mal ojo, que tiene la envidia en sus corazones, que no quieren ver que Israel esté bien porque ellos quieren estar bien como está Israel. Pero si ellos no pueden estar bien como Israel, no quieren que Israel esté bien. Así que si no se puede que yo esté bien, ni vos tampoco quiero que estés bien. Y por eso es el odio con el que siempre se pretende despojar a Israel de todo lo que tiene o evitar que Israel tenga lo que tiene. Entonces, siempre estamos expuestos a eso. Y en el futuro, dice el versículo, se dirá, ¿qué ha hecho Elohim? Verán, el brujo piensa que no hay juicio en el cielo. El brujo cree que no hay decretos de Hashem. El brujo cree que él es el que puede decretar y cumplir. Entonces, nosotros sabemos todo lo contrario. Boré Olam decreta y cumple. Viene el brujo y Boré decretó, por ejemplo, que Rubén va a tener buena salud, armonía en el hogar, hijos en sanidad total y prosperidad matrimonial. Eso decretó Hashem para Rubén este año en su Rosh Hashanah. Decretó bien Hashem. Viene el brujo, porque un envidioso de Rubén, un que envidia a Rubén, contrató a un brujo y le dijo, no, a este ya lo vamos a quebrar, ya lo vamos a salar, y empieza a hacerle todos los hechizos habidos y por haber. Porque en la imaginación de él cree que le puede cambiar el destino a Rubén. Él cree que solo es destino. Él no entiende que hay un decreto del Eterno. Un decreto que en este año es, yo lo bendije y nadie lo puede revocar. Entonces, volverán a levantarse y volverán a hacer el mismo ejercicio. A este lo puedo derrotar si su papá se unió a su mamá en estado de impureza. Este está en deficiencia. Ahora bien, algunos de ustedes que vienen y todos nosotros que venimos de las naciones, entonces automáticamente salta la pregunta y nos decimos, hombre, mi papá que sabía de la nidá, mi mamá que sabía de la regla, y entonces yo como nací, eso ni que nos preocupen por una razón. El que está en Yeshua
una vieja criatura es. Viven las cosas viejas. ¿Así es el texto? No, ¿cómo es el texto? Nuevas letras, todas las cosas hechas nuevas. A mí me impresionó en la Parashá Jucat un concepto que no se me va a olvidar. Nunca lo había visto ese concepto. Y dice el Jajabí, pasar del estado de impureza al estado de pureza se llama nacer de nuevo. Híjole, eso para mí fue una revolución. Yo no lo sabía. Que pasar del estado de impureza al estado de pureza se llama nacer de nuevo. ¿Realmente nacieron de nuevo? ¿Realmente ven la tentación? ¿No les llama? ¿Ya no es tentación? ¿Ya no les interesa? ¿Sí? Ven a la mujer mal vestida por allá y ustedes miran para los palos buscándolos, guazalos, porque ahí hay una mujer vestida. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué? Nacer de nuevo, señores, es que no hacemos nada parecido a lo que hacíamos antes. Entonces, pasar del estado de pureza, de impureza a pureza, es nacer de nuevo. Entonces, ¿qué significa? Que no importa si en el pasado nuestro origen fue de la tumá, ahora, por haber sido lavados y regenerados, purificados los cuerpos y por vivir una vida nueva, dice la Escritura, el que está en Mesías, nueva criatura es. Seguimos. He aquí este pueblo se levanta como león fuerte y como león se yergue. Ya todos saben que este fue el versículo que sirvió de base para esta gran operación militar que Israel hizo en Irán. Todo eso, bombardeos hasta acabarse las plantas nucleares, todo eso se llamaba en honor a este versículo. Una nación se levanta como león. Algo así era el nombre de esa operación militar. León naciente. Sí, el león naciente es como que está naciendo el león, pero la verdad lo que ellos querían dar a entender es una nación de leones se levanta. Y qué curioso, que no fue por infantería, sino por aviones. Entonces una nación de leones se levanta. Increíble, increíble. Así le pusieron ellos, pero basado en este versículo. Entonces Balac dijo a Bilán, ni los maldigas, pero ni los bendigas. Bilán respondió y le dijo a Balac, ¿acaso yo no te dije que todo lo que el Eterno hable, eso es lo que yo haré? Entonces Balac dijo a Bilán, anda por favor, te llevaré a otro sitio, lo llevó. Entonces Bilán vio que era bueno a los ojos del Eterno bendecir a Israel, así que no marchó como las veces anteriores. Esta es la tercera vez que va a hacer esta invocación para tratar de maldecir a Israel. La intención no es bendecir. Él, como ser humano, tiene la intención de maldecir. Ese es su objetivo. Por eso el Eterno estaba enojado con él en un principio. Así que no marchó como las otras veces anteriores. Hoy sí. Hoy, en esta vez, ya no tiene la intención de maldecir. Por última vez, en esta última vez, él tiene la intención de decir con voluntad lo que el Eterno quiere decir. Bilán alzó sus ojos y vio a Israel. Ojo con esto, ojo con esto. Entre más nos ven los del mundo, entre más nos ven las chicas, los extorsionistas, los ladrones, entre más nos ven, o sea, un ladrón puede acercarse a una víctima, ¿por qué? Porque la ve. Va una joven por ahí en la calle con una ropa muy mala, muy corta, muy ajustada. Si ella va así, entonces el adúltero la va a ver. El inmoral la va a ver. La cosa es entonces que aquí hay una poderosa lección del recato. La poderosa lección del recato. Mantente con bajo perfil. No te des a conocer tanto. Ok. Toma. Entonces Bilán vio. Y dice, Bilán alzó sus ojos, dice el capítulo 24, verso 2, y vio a Israel. Vio a Israel residiendo según sus tribus y el Espíritu Divino estaba sobre él. Fíjate lo que él vio. Vio que todo está en armonía, vio que todo está en unidad y vio que el Espíritu del Eterno está. Fíjate lo que él vio. Entonces, ¿cuál fue el resultado de su corazón con esto que él vio? Dice, y declamó su parábola y dijo así, qué tan buenas son tus tiendas, Jacob, tus residencias, oh Israel.
como arroyos se extienden, como huertos junto al río, como aloes que el Eterno ha plantado, como cedros junto a aguas. Fluirá agua de sus pozos, y su semilla estará en aguas abundantes, y su rey será exaltado más que Agag, y su reinado será enaltecido. Dios, que lo sacó de Misraim, conforme al poder de su excelencia, él consumirá a los pueblos que le oprimen, que oprimen a Israel. Él roerá sus huesos, y sus saetas los traspasarán. Se agazapó, se echó como un león, y como león fuerte, ¿quién lo levantará? Fíjate la actitud de Israel. Agazapado, se echó hasta el echadito, como quien dice, se bajó como un león fuerte. ¿Quién lo levantará? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Bilán está haciendo uso de una gran erudición. Más él habla de cómo Dios lo sacó de Egipto. O sea, Bilán conoce a palmo a palmo la historia antigua de Israel para ver si en el pasado hay alguna manera de hacerle el daño. Y él encontró que no había manera. Entonces empezó a hablar esta profecía ya con su voluntad, a decir lo que el Eterno quiere que se diga de Israel. Esta última vez que él habló así, la primera frase: ¿qué tan buenas son tus tiendas? Vean, yo ya perdí la cuenta, con todo respeto y humildad, de las veces que he llegado a muchos lugares y la gente dice: qué hermosa enseñanza. Y la gente pretende que con eso yo me sienta halagado. Qué hermosa enseñanza. A estas alturas eso a mí ya me tiene sin cuidado si te gustó o no te gustó. Porque a mí lo que realmente me vuelve relevante, y ese es donde se mide realmente el efecto del trabajo que uno hace, es si esto te generó un cambio o no te generó un cambio. Obviamente el cambio no depende de mí. El cambio no depende de mí. Porque para eso tú tienes libre del albedrío. Tú eres el que decides si vas a hacer que esta lección sea relevante para una mejor vida, por una transformación, o será una información nada más que va a servir para decir qué linda estuvo la enseñanza y seguirás la vida igualito, inalterado, como hasta el día de hoy has seguido. Entonces, cada quien decide eso. No depende de mí. De mí es la responsabilidad de poner una opción clara que uno puede mejorar. Poner la opción en dónde puedo mejorar, esa es mi obligación. Pero la decisión final la tiene usted, y usted es responsable de recibir el aplauso por la buena decisión o la cachetada de Dios por la mala decisión. No, hay cada quien. Entonces, he llegado a muchos lugares. ¡Ay, qué linda la enseñanza! ¿Por qué no viene más seguido a enseñar? ¿Y de qué sirve? Porque son como Bilán. Bilán dice: ¡oh, qué hermosas son tus tiendas, Jacob! ¡Qué lindas tus habitaciones! ¿Pero cambió? No cambió. No cambió. En la próxima paracha vas a ver que sigue en guerra contra Israel y muere bajo la espada del pueblo de Israel. ¿Desde qué sirve la gente que diga: ¡ay, qué lindo la Keilah, qué bella! No, ahí no medimos nada, eso no representa nada. ¿Qué es lo que realmente estamos esperando? Frutos, hechos, acciones, transformaciones reales en la vida de la persona. Baruch Hashem. Sí, yo recuerdo que venía usted al principio con otra vestimenta, y ya Baruch Hashem usted ya cambió. Baruch Hashem. Y así vamos cambiando, Fidel me dijo hoy en la mañana que esta semana, en lo que anduvo haciendo las visitaciones y evangelismos allá en esos lugares, una señora le dijo: uy, pero allí hay que cambiar muchas cosas en la vida, dice que le dijo una señora. Y la hermana Pasita le dijo: pero no se preocupe, yo era bien rebelde, le dijo la hermana Pasita, a mí me costó muchísimo cambiar, pero se puede. Y fue las palabras del hermano Fidel que la hermana Pasita dijo para animar a estas personas de que cuando hay voluntad de cambiar, se puede cambiar. Sí, se puede cambiar, pero no se depende de quién te está guiando, depende de la decisión personal, porque el versículo dice: si oyeres hoy su voz, es algo privado, personal. Si oyeres hoy su voz, y lo mismo dice el Talmud. ¿Por qué? ¿Cuándo viene el Mesías?
Llega el rabino y le pregunta, al rabí Josué le pregunta, maestro, ¿cuándo vienes? Hoy, le dijo, si oyes mi voz. Así le dijo el Mesías. Bien. Y termina así Bilán. Esta es la fuerza de Bilán. Y ahora he aquí, porque ya Balac le dijo, mejor te me vas, porque yo te traje para maldecir y vos los has bendecido. Mejor vete, porque ese Dios eterno te privó a vos de ganarte el salario, vete. Y viene aquel que todavía quiere ver cómo le aruña, cómo le saca algo a Balac. Le dice, mira, está bien, yo me voy, pero te quiero decir algo. Ven, he aquí que yo me marcho a mi pueblo. Ven, te aconsejaré lo que esta nación hará a tu nación al final de los días. Pero ese te aconsejaré no es solo esto que está aquí. Aquí hay algo que se omitió, pero que los jajamín nos lo van a enseñar. Dice el versículo, ven, te aconsejaré lo que esta nación le hará a tu nación al final de los días. Entonces, dice así, lo veré, mas no ahora, lo atisbaré, mas no de cerca. Un astro surgirá de Jacob. Y aquí vamos con lo que estaba diciendo Adán. Adán decía que él escuchó al Rab que decía en la explicación que Bilán vio que iba a haber una mujer de Moab, que iba a dar a luz a un hijo tan grande, tan importante, que Bilán no quería que ese hijo se pasara a Israel, sino que quería que se quedara con los de Moab. Ese era el objetivo. ¿De dónde del Rab deduce eso? ¿De dónde sacan esas explicaciones? De este versículo, 24-17. Lo veré, mas no ahora. Lo atisbaré, mas no cercano. Un astro surgirá de Jacob y se alzará el cetro de Israel. Traspasará a los nobles de Moab y horadará a todos los hijos de Shet. Dice Rashi, traspasar a los nobles de Moab. Esto alude al rey David, de quien se declara que él hizo una guerra contra Moab y lo abatió, haciéndolos tender por tierra y midió 2 cordeles para hacerlos morir. Así está escrito. ¿Dónde está esta historia? Esta historia está en 2 de Samuel 8:2. Ahí sale que David Amel tuvo guerra contra Moab y los derrotó, los exterminó. Y esto lo está viendo. ¿Quién lo está viendo? Bilán. Bilán lo está viendo. Ok. Así explica Rashi. Horadará a los hijos de Shet. Este término significa cavar. Lo mismo que en la frase, yo cavé el hoyo de la fosa de donde ustedes fueron cavados. Los cuervos del valle lo cavaron. Hay frases así en la Torah donde aparece eso, esa frase. A todos los hijos de Shet, es decir, a todas las naciones del mundo. Ya que todos los seres humanos salieron de Shet, que fue el tercer hijo de Adán. Una vez muerto Abel, Caín quedó exterminado y la humanidad se levantó de Shet. ¿Dónde quedaron exterminados los hijos de Caín? En el Mabul, en el diluvio. Pero en la descendencia, cuando aparece la genealogía, la primera genealogía, ahí aparece que de Shet salió Heber, y de Heber nació Noah, y Noah y su familia fueron los únicos que se salvaron del Mabul. Entonces, por eso es que toda la humanidad viene de Shet a través de Noah. ¿Se entiende el punto? Entonces, horadará a todos los hijos de Shet significa que el Mesías rey, el Mesías Ben David, sabe que la única nación que habita solitaria es el pueblo de Israel. Las demás naciones del mundo están de otro lado, de sus propios intereses. Y así, por ejemplo, creemos que hay que tener mucho cuidado de que, por ejemplo, los rabinos dicen, miren, tengan cuidado con Trump.
con Trump. Ten cuidado con Trump, dice el rabino, por ejemplo. ¿Por qué razón? Si es un gran amigo, un gran aliado de Israel. Miren el gran apoyo que le ha dado a Israel, que no sé qué. Hermanos, ¿cuándo los Goy han regalado así por así algo a Israel? No. Nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Cuáles serán las concesiones que tendrá que hacer Israel a este señor? ¿Qué tratos hay detrás de eso? Eso lo vamos a descubrir ya dentro de poco. Ya dentro de poco nos vamos a dar cuenta. Pero esto no es porque por simpatía, yo amo a Israel, yo quiero a Israel. No, aquí hay muchos intereses. Israel suelta el apoyo porque se le ha prometido algo. ¿Qué es? No lo sabemos. Pero eso lo vamos a descubrir. El problema es que ya está profetizado que realmente Israel está solo. Aunque hoy veamos que Jordania, que Arabia Saudita, que Qatar, en fin, todos los que eran antes enemigos de Israel, ahora quieren ser amigos de Israel bajo el pacto de Abraham. Han oído hablar esas noticias, ¿no? Si lo más asombroso es cuando Siria ha buscado tener paz por Israel. ¿Cuándo en la historia Siria? Nunca en los más de 75 años, jamás Siria ha tenido una intención de hacerse la paz con Israel. Pero ahora sí. Ahora sí. Entonces, todo esto que está ocurriendo, pareciera que la cosa se está alineando para por fin tener tranquilidad, tener shalom. Pero uno tiene que saber que Israel está solo. Es una nación que no se cuenta con los demás. Está solo. ¿Por qué está solo? Porque tarde o temprano esto se va a dar vuelta. Yeshua lo dijo en esas famosas palabras, ¿no? Cuando digan paz y seguridad, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, y ahorita, no sé, hay gente que piensa que el señor primer ministro es como un Mesías. En el nivel popular, hay jóvenes en las fiestas cantando Bibi el rey. Bibi el rey, o sea, el señor Benjamín, él es el rey de Israel. O sea, en las fiestas bailan y dicen esas expresiones así, pero es solo para que entiendan que hay una gran parte de Israel que le tiene un gran respeto a este señor, y esos que son religiosos y bastante fanáticos, pues algunos días están pensando que este es el Mesías. Imagínate los acuerdos que ha logrado. ¿Cuándo alguien había logrado unos acuerdos? ¿Cuándo alguien había bombardeado Irán? O sea, lo que ha ocurrido, eso es anecdótico y lo hemos visto en las noticias y hemos estado al día de todo lo que ha pasado en Israel. Es increíble lo que ha pasado. Pero yo tengo mucho cautela, porque cuando digamos paz y seguridad, se da vuelta la tortilla. Eso es asombroso, ¿no? Pero bueno, que sea la voluntad del Eterno que tengamos paz, que haya paz en Jerusalén y bendición para todo el pueblo de Israel. Ok, entonces, Edom será conquistado y Seir será conquista de sus enemigos, pero Israel hará riquezas. Entonces, cuando dice traspasará a los nobles de Moab y orará a todos los hijos de Shet, eso no lo hizo David Amelech. Eso no lo hizo David Amelech. Lo hizo con Moab. Destruyó a los nobles, traspasó a Moab, pero no traspasó a todos los habitantes del planeta. Es decir, no conquistó a todos los habitantes del planeta, ¿no es cierto? Pero un descendiente de David sí lo hará. ¿Quién es ese? Es el rey Mesías que estamos esperando. Baruch Hashem. Ok, todo esto lo está profetizando Bilam. Ahora, a partir de aquí, surgen estas interpretaciones, explicaciones, insinuadas a través de esta profecía, de que Bilam vio todo esto y vio que una moabita se une, aquella que andaba con Naomi, y se une al pueblo de Israel cuando se casa con Boaz, y nace así Isaí, que llega a ser el papá de David Amelech. Aquí como que estuviera él viendo todo eso, da la impresión, pero solo es eso, da la impresión, porque aquí él está mencionando en la profecía qué es lo que realmente el Eterno le reveló a él. Bueno, con eso, con todo este gran explicación, pretendo Sí. responder algo ahí a tu inquietud. Baruch Hashem. Bueno, dice el Pirkei Avot,
Pirkei Avot 5:14 creo que es o 2. Déjenme ver si me recuerdo de la cita. Pues, 5:22. Quien quiera que posea estos tres rasgos, seguro forma parte de la descendencia de nuestro patriarca Abraham. Y vamos a enfatizar primero en Abraham, porque cuando uno quiere dar un mensaje, primero tiene que hablar de lo positivo y después de lo negativo. Entonces, Abraham tiene tres cualidades, que el que las tenga seguro es alumno de Abraham. Cuando decimos es alumno de Abraham, es porque él ejerce una influencia transformadora en nosotros. Su ejemplo ejerce una influencia transformadora en nosotros. Uno puede elegir un maestro para llenarse de información, pero no cambia nada, solo te llenaste de información. Algo hizo, se llenó de información. La información se vuelve relevante cuando la persona cambia su vida, su rutina, sus acciones por esa información que recibió. Eso es lo relevante. Entonces dice acá, quien quiera que posea estos tres rasgos, seguro forma parte de los discípulos de nuestro patriarca Abraham. Primero, que tenga ojo bueno. ¿Cómo sabemos que Abraham tiene ojo bueno? ¿Algún ejemplo que le recuerde? Dice Génesis 18:2, alzó sus ojos y miró, y aquí que tres varones. Entonces, ¿por qué sabemos que los miró con ojo bueno? Porque no salió a asaltarlos. Les salió para decirles, vengan, pasen mis señores, aquí hay comida, aquí hay bebida, aquí hay lugar para que puedan descansar. ¿Está pensando en cobrarles algo o en ganar alguna cosa? No, está solo pensando en servir. Ese es el ojo bueno. Entonces, toda persona que se alegra del éxito de su hermano, que se siente feliz por el que le va bien a su hermano, ese tiene ojo bueno. Pero toda persona que se siente un poco incómoda porque te ve a ti bien, que vas para arriba y que estás contento, tenés estabilidad, tenés parnasá, tenés unidad matrimonial, tenés tranquilidad con tus hijos. Y alguien mira todo eso que tienes y dice, todo cambia. Ay, Dios. De esos, mejor, ¿verdad? Nos alejamos un poquitito. Y hay que mantenernos alejados y escondiditos, que no vean todo lo bueno que tienes, que no lo vean. Esa gente es un problema. Hasbe shalom, no hay ley. El que tenga buen ojo es discípulo de Abraham. Dijo Yeshua HaMashiach, si tu ojo es bueno, ya se me olvidó la otra parte, está en luz. Dice la palabra de Yeshua. Jesús es discípulo de Abraham, que él tenía ojo bueno. Entonces, ojo bueno significa mirar a las personas y ver la manera de cómo le puedo servir, cómo le puedo alegrar la vida, cómo puedo yo contribuir para que esté mejor. Ojo malo es lo que tiene Bilam. Bilam vio al pueblo de Israel y vio que podía hacer algo para ganarse la plata que Balak está haciendo. Entonces, hay que ser hijo de Abraham y hay que tener ojo bueno. Segunda cualidad de Abraham, y los que tienen esta cualidad seguro han sido influenciados por Abraham, el patriarca fundamental de Israel, espíritu humilde. ¿Cómo sabes tú que Bilán era soberbio? Desde el primer momento que el Eterno le dijo que no fuera, hubiera obedecido, pero la soberbia y el interés monetario lo impulsaba. Sí, es cierto, muy bueno, es cierto. Vale. Creo que la soberbia se iba acompañada de Leví 3. ¿Sí? Con lo que le dijo a los Ok. que así le diera la casa llena de plata y oro. Creo que la soberbia se va a Correcto. ¿Max? Porque le digo que fueras a bendecir al pueblo, más obstante, él su deseo no iba a bendecir. Entonces la soberbia está en que Hashem sí le dio permiso de ir, pero a bendecir, no a decir. Mas sin embargo, él en su corazón era otro propósito. Leen. ¿Qué les parece esta frase? El que conoce la mente del Altísimo. Dios les bendiga, hermanos. Hoy traigo una palabra porque yo conozco la mente del Altísimo. ¿Está bien la frase?
¿Qué representa esa frase? ¿Te imaginas la presentación que él hace? El tumbado pero de ojos abiertos. Ojo, chatifa. ¿Qué currículum se pone, no? Eso refleja su soberbia. ¿Cómo sé que Abraham Avinu es humilde? ¿Cómo lo sé? ¿En qué me baso para decir que él era humilde? ¿Mande? Tengo que no quiera. Ah, muy bien. Muy bien. Eso no lo había pensado, pero tiene toda razón. Sí, cuando uno va a elegir un lugar, bueno, en el caso de él con Lot, ¿no? Elige tú primero. O sea, yo no sé, por intuición nada más, entiendo que la hacienda de Abraham era más grande que la de Lot. O sea, yo lo intuyo, nada más lo intuyo. Porque nunca la Torah dijo Lot era riquísimo, pero la Torah dijo que Abraham era riquísimo. De todos modos era el mayor, y al mayor hay que darle preferencia. Pero ¿qué hace Abraham? Cede su lugar y se lo da a Lot. Elige tú lo que quieras. Yo me quedo con lo demás, pero elige tú. ¡Wow! Pero él dijo una frase increíble cuando estaba intercediendo por Sodoma. ¿Cuál fue la frase que dijo? Que revela con sus palabras su espíritu humilde. Ahora que me he atrevido a hablar, Eterno, aunque soy polvo y ceniza, si hubieran en esa ciudad 40 justos, ¿verdad? Ya había hablado de 50, hoy él le bajó, pero para atraerse a decir esa otra solicitud, él le dice, Brolan, ante vos soy polvo y ceniza, no valgo nada. Ahí ves en sus palabras lo que hemos visto en las acciones. Hay una coherencia entre sus palabras y sus acciones, un hombre humilde. ¿Ves eso en Bilán? Y ustedes han mencionado una serie de situaciones en Bilán. Bilán es un soberbio. Entonces, esa es la segunda cualidad de los Bene Abraham, de los hijos o de los alumnos de Abraham. Tercera cualidad de Abraham, que el que la tenga seguro está influenciado por el Abraham, es que la persona, discípulo de Abraham, tiene un alma dócil. Alma dócil. Ok. ¿Qué es un alma dócil? Bueno. Me están notando, perdón. A ver, adelante. Están notando cosas, mental en 12. Mateo 11, 29 y 30. A ver, ¿qué dice ahí? Quieren decir la corona de la humildad y la sociedad de él. Ajá. La suplita. ¿No? Ok. Dos cualidades. Muy bien. ¿Sí? Bien. Pienso que una persona dócil también puede ser alguien que sabe que cometió un error y es sensible para aceptarlo y tratar la manera de meterlo. Muy bien. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eso es un dócil. Y verá por qué. Cuando Boreolán le dice a Abraham, capítulo 12 de Bereshit, sal de tu tierra y de tu parentela. Quiero que seas mi pueblo, quiero que me conozcas, quiero que tengas mucha descendencia, pero yo te quiero dar todo eso. Pero quiero que dejes a tu familia, a tus padres, a toda tu sociedad y te radiques en un lugar que más adelante te voy a decir dónde queda. O sea, estoy en verdad. ¿Cómo va a salir una cega? No te dice, algo así, cabrido aquí a esa ciudad sin güey, no andan nunca y todo. Bien. Por lo menos ahora tenemos DPS que nos dice dónde vamos, pero Bien, hoy pongámoslo en términos modernos. Viene Chepe, no, mejor digo otro nombre, mejor digo Caralampio. Viene Caralampio, tiene dos mujeres. Las dos son de él las cuida, tiene hijos con las dos, pero una es la amante y la otra es la esposa. Y él sostiene a las dos. Viene aquí la Quejilá y Boreolán le dice, deja a la amante, sostener siempre a sus hijos, pero mantenerte ahora puro solo con tu esposa, y yo te voy a dar la vida eterna. Hasta el día de hoy la esposa ya se resignó, ya no le toca el tema, ya sabe que él es así, pero con tal que no me deje a mí y a mis hijos, ¿qué me importa que tenga esa mujer allá afuera? ¿Existe o no existe eso en el mundo? ¿Sí? ¿O estoy exagerando yo? Va. Viene ese Caralampio y viene aquí y escucha que está predicando Roe Joseph, hijos del diablo, se van a ir al infierno por adulterio y mira ese... Ok, ok.
Pero le dice, deja a la amante, sostenía a sus hijos, ser responsable con tus hijos, con esa señora, pero ahora solo te quedas con tu esposa, que yo te voy a dar la vida eterna. Si él hace caso, y vive así la vida tal y como se le dijo, entonces, ¿cómo es? Porque este caso es duro, para él es duro. Porque él está acostumbrado a saltar de una rana a la otra, pero ahora, Boreolán le dijo solo una. Solo una. Para él es duro. Quizás para él le duele un poquitito, así como a Abraham. Ucha, tenía que dejar sus amistades, su círculo, su estatus, su economía, todo eso. Todo lo dejó para irse a un lugar que no conoce, para vivir de una manera que ni idea tiene cómo va a vivir, etcétera, etcétera. Entonces, el alma dócil significa que la persona renuncia a su prestigio, a su estatus, a su comodidad, con tal de hacer la voluntad del Creador. Ahora ya está bien, ya está en la tierra nueva, ya vive una vida nueva, ahora está con su esposa y hay una pequeña discusión con su esposa por un hijo que tuvo con Agar. Y él dice, no, ¿cómo voy a echar a mi hijo? No, es que no me te pones a creer. No, es mi hijo, porque yo lo voy a echar de la casa. Y viene Sara y le dice, échalo a él y a su mamá también, échalo de esta casa. El pilar del Gesed es Abraham. Entonces, él le tuvo que decir, Boreolán, ¿qué hago? ¿Y qué le dijo el Creador? Hace caso a Sara. Era como que le estaba dando la orden ya también. La pregunta es, ¿lo hizo o no lo hizo? Entonces, ¿cómo es el alma de Abraham? Es dócil. Es dócil. ¿Mande? Dócil. ¿Ve? Ahí vemos la docilidad. Le dijo de promesa. De cierta manera, por el día fue lo que hizo una Sara la habrás oído. Sí. Bien. Yo quiero ser discípulo de Abraham. Yo quiero ser discípulo. Hay tres cosas básicas. Puedo tener más cualidades, pero estas tres me ubican como discípulo de Abraham. Discípulo de Abraham significa sus cualidades me han influenciado a mí y me han hecho como él. No significa aprendí teóricamente de él. Significa estoy influenciado y mi conducta es como la de él porque él me influenció a mí. Entonces, yo soy discípulo de Abraham. ¿Por qué soy discípulo de Abraham? ¿Cuáles son? Buen ojo, ojo bueno. Humildad. Docilidad. Dijimos un alma dócil y dijimos que también un espíritu humilde. Magnífico. Cuando hablamos, hay una parte, hay una traducción de del Pirkei Avot que dice que él tenía un alma reducida. Alma reducida quiere decir el hecho de que mi ego lo hizo a un lado para hacer la orden que me han encomendado. ¿Sí? Bilán tiene a su ego a toda costa ahí, ¿verdad? Y va a ir, porque ya Dios le dijo, ve y háblale y bendice. Pero él va con mala intención. ¿Qué significa? Que su ego está allí queriendo hacer su voluntad. Abraham lo hizo a un lado, dominó a su ego, dominó completamente ese obstáculo y hoy él puede obedecer al Creador. Más. ¿El ego tiene que ver con la indignación anal de la persona? 100%. El ego es el satán de la persona. ¿Sí? El ego es el satán. Por eso, cuando vemos estos versículos, cuando dice, y ya no vivo yo, ¿quién es yo? El ego. El ego de la persona. El ego de la persona. Su orgullo propio. Ya no vivo yo, Mesías vive en mí. Entonces la persona
quiere decir que ya no hace lo que él quiere, hace lo que el Mesías quiere que haga. Como le dijeron a aquel, antes ibas donde querías, pero ahora otro te ciñe. Eso significa, me hice a un lado mi soberbia y hago caso a las reglas. Ahorita hay una tendencia en la modernidad de los jóvenes, Haz Shalom. Esto es algo que usted tiene que trabajar con sus hijos. Si usted tiene la fotografía de su matrimonio, póngala en grande en la casa, que no es para lucirnos, es para transmitir un mensaje a nuestra descendencia. Así se hacen las cosas. Yo fui y pedí la mano de su mamá. Honré a sus abuelos. Le puse un anillo en el dedo y tenemos un contrato matrimonial firmado con testigos. Así se hacen las cosas, hijo. Si usted el día de mañana va a tener su esposa, esto es lo mínimo que tiene que hacer. Y yo le voy a ayudar, yo le voy a pagar la fiesta y todo lo demás. Pero usted tiene que hacer las cosas en orden. Por eso las bodas, las fotos de la boda, téngalas enfrente. Es un testimonio silente, es una evidencia silente. Sus hijos ven eso y ellos saben que eso es lo que hay que hacer en la vida. Tomar una mujer, honrarla y estar con ella para siempre. Eso es importante. Desgraciadamente, la ignorancia de los goyín es tan grande que no entienden el valor de tener ese cuadro allí que le testifique a nuestras hijas y a nuestros hijos. El día de mañana sus hijos van a estar como homosexuales, con todo respeto, como compañeros en las escuelas y en las universidades. Y usted, esa foto le va a enseñar a su hija, aunque el homosexual o la homosexual ande en pareja, en su pareja no es como la de ellos, su pareja es como la que está en la foto. Un hombre con su mujer, una mujer con su marido. Así tiene que estar. Y usted tiene que enseñar, tiene que trabajar eso. No es que los niños nacen así, que ellos ya saben que hay que buscar una mujer en el caso del hombre, o que ya sabe el niño, ya nace así la niña que tiene que buscar un hombre. Señores, hay una confusión tan grande y una influencia tan terrible del mal que hay muchas niñas que ahora no quieren mejor novio porque se sienten atraídas a otra niña. ¿Y por qué pasa eso? Porque el diablo es malo, porque hemos sido ignorantes y no hemos cuidado cómo forjar a nuestra descendencia. Entonces es importantísimo trabajar eso. Hay que trabajar eso. Por lo tanto, voy a aterrizar en el tema final de Bilán. ¿Cuál es el tema? Te voy a aconsejar qué es lo que vas a hacer. Y cuando le dije te voy a aconsejar, dicen nuestros rabinos, por lo que sucedió después. Que el consejo que le dio Bilán a Balac es, su Dios odia la inmoralidad sexual. Si alguien quiere destruir a un judío, que le ponga las nalgas de una mujer ajena y ya vas a ver cómo tu Dios lo hace pedazos. Y si vos lo querés ver derrotado, vos no le vas a poder hacer nada. Pero si él cae en ese pecado de inmoralidad sexual, ya estuvo. Su Dios lo va a hacer pedazos y tu problema se acaba. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque es lo que sigue después. ¿Cómo termina la parashá? Y un judío de la tribu de Shimón fue y tomó a una mujer de Moab y se vino delante y le dice el nombre. Y tienen inmoralidad allí frente a todos. ¿Qué pasó con ese y con los que hicieron lo mismo? Todos murieron. ¿Qué quería Bilán? ¿Qué quería Bilán? ¿Qué quería Balac? Que se murieran. Entonces, él le dio el consejo. La clave para destruir a Israel es la promiscuidad sexual. Ahí están destruidos. Aunque sepan Torah, aunque hayan visto y oído la voz de Hashem en Har Sinai, si caen en inmoralidad sexual, de nada les sirve lo que tienen en el coco. No les sirve para nada. ¿Ven por qué el secreto de Israel no es el tzitzit, no es los tefilim, no es el Sefer Torah? Es lo que hacemos con la pureza de nuestra sexualidad. Esa es la potencia que nosotros tenemos. Allí está nuestro secreto y la potencia que nadie puede vencerlo, porque el secreto solo lo tenemos nosotros. Solo nosotros. Por esa razón, cuando en el resto del Tanaj nosotros buscamos lo relacionado
a Bilán, por ejemplo, mira lo que dice segundo de Pedro, capítulo 2, verso 15. Segundo de Pedro 2:15. Vamos, ahondemos en ese detalle. Alguien que me ayude a leer. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Bien, concéntrese en la primera línea del versículo 15, 2:15. Segunda de Pedro 2:15. ¿Cómo dice esa primera línea? Yo les pregunto, ¿Bilán siempre fue malo? ¿Cómo me aseguras que Bilán siempre, no siempre fue malo? Porque la pregunta es por qué tenía poder de inducir. Y pone que él venía de practicar hechicería. Y dice, al que tú me dijeres, será bendito. Y al que tú me dijeres, será maldito. Y una persona que ha sido malo toda su vida no tiene autoridad de Dios. Ok. Dame un versículo que demuestre eso. ¿Cómo se llama? En lo primero, en el primero T. Hermano, lo tenés enfrente. Este versículo que estás leyendo es la clave. More, pero aquí hay algo, por ejemplo, o sos del Eterno, o no sos, o sea, yo no puedo ser bueno y ser malo a la vez. O soy bueno o soy malo. Por eso les digo, lean la primera línea del versículo 15. Ajá, ¿qué significa eso? Ves que tenés un texto en el Tanaj que dice que hubo una época en que Bilán andaba en el camino bueno. Claro. Pero él sabía que a Israel no se puede maldecir, pero quería la plata. Y que ese es el problema de él. ¿Mm? Entonces, cuando la codicia y la avaricia es tan grande, la codicia es tan grande, el anhelo de la materia es tan grande, que los valores morales y los mandamientos divinos se vuelven relativos. Es decir, en este caso lo voy a hacer a un lado porque yo quiero ganar la casa llena de oro que Balak me debe de pagar por este trabajo. Entonces Pedro está diciendo, abandonó el camino recto. Él estuvo haciendo el bien, pero como sabía que era muy bueno haciendo el bien, empezó a cobrar. ¿Ok? Hasbe Salón. De repente viene Caralampio, se hace un buen mesiánico, hace mucho ayuno, se purifica, un tzadik lleno del don de milagros, y donde él va comienza a ver que los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, la gente recibe sanidad cada vez que llega Caralampio a la reunión. Pero de repente dice, wow, estoy desperdiciando el potencial. Ahora las reuniones van a ser en el Hotel Trópico Inn, en el salón tal, para entrar $50 por persona el que quiera entrar, y si recibe un milagro, $100 de ofrenda. Ok. Les pregunto, ¿es ridículo lo que estoy diciendo o pasa en el mundo? Real, hermano. Es real todo el tiempo en otras religiones. Eso pasa. Entonces, abandonó el camino recto y se extraviaron siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Premio de la maldad. Si él se hubiera mantenido en el camino recto, todas estas historias no las conociéramos, no supiéramos de Bilán. Porque fue una persona recta que vivió. Pero se hizo famoso porque se salió del camino recto, usar todos los talentos para su propio beneficio. ¿Qué agrega otro texto? Judas, en su único capítulo, verso 11. Judas. ¿Qué dice Judas? Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín?
¿Qué es el camino de Caín? El asesinato, el odio, odio gratuito. La tradición, ¿alguien sabe por qué Caín odiaba a su hermano? Ah, porque hicieron una ofrenda. No, ese fue el vaso, la gota que derramó el vaso. Pero ¿por qué venía el odio antes de Caín? Que vivía, que tenía que dice, Abel decía que él era, tan solo dedicaban a crear el ganado, por ejemplo, que Caín, él se esforzara en, digamos así, en lavar la tierra, nunca por más que se esforzara, la tierra no le producía. Y veía que este hermano no se esforzaba tanto y se veía que los animales, cómo le prosperaban. Entonces, él veía que a su hermano le iba bien, no se nos notara cuando trabajando, el viejo se mataba en el sol, trabajando la piedra y todo eso, no era vale. Porque él quería, por eso le dije que él le llevó al enfermo. ¿De lo que le salió? Ok. ¿Es descabellado o tiene sentido lo que está diciendo ahí Adán? Tiene sentido. Va. Otro Midrash agrega lo siguiente. ¿De dónde obtuvo esposa Caín? ¿De dónde tenía esposa Abel? Que capítulo 5, 6. Y tuvo una hija que hijo. De esa muchacha que conoció a él. No, pero ¿cómo nacieron? Po? ¿Quién no las entró a la página? Dice. Sí, sí. Ah, pues viene el Midrash y dice que cuando nació Abel, nacieron como 6 hermanas en un solo parto. Abel y 6 hermanas más. En un solo parto. ¿Pasa o no pasa? Sí pasa. Claro que pasa. Sí sucede, hermano. Sucede. Pero cuando nació Caín, Así es. solo le nacieron como 2 o 3 hermanas. Entonces, ¿quién tenía más? A ver. Abel tenía más. Entonces, ¿cuál? El odio de Caín a Abel no solo era porque Abel se la pasaba más tranquilo cuidando la ganadería, sino que pasaba más atendido porque tenía más esposas. ¿Entienden el punto? O sea, son midrashim, son comentarios puramente, pero eso de que el Eterno recibió con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín, esa fue la gota que derramó el vaso. Entonces, ¿cuál es el camino de Caín? Odiar a mi hermano porque no tolero que a él le vaya mejor que a mí. Ese es el camino de Caín. Paz, salón, lo aleino. No vamos por ahí. No vamos por ahí nosotros. Pero dice Judas, en el libro 1:11, dice, porque han seguido el camino de Caín. Hay de ellos y se han dejado llevar por el error de Bilam. ¿Cuál es el error de Bilam? Cobrar por hacer el bien. ¿Sí? Cobrar por hacer el bien, cobrar por querer hacer el mal. Ese es el error de él. Y han perecido en la rebelión de Cora. Ese es otro tema que después lo tratamos. Pero vean ustedes cómo Pedro nos habla de que una vez Bilam fue recto, pero se extravió en el camino, porque amó el premio de la maldad. Viene el escritor Judas y dice, ay de los que se dejan llevar por el error de Balaam. Y el escritor en Apocalipsis 2:14 agrega otra idea. Fíjese lo que dice. ¿Alguien puede leer Apocalipsis 2:14? Fíjese lo que aparece ahí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilam, Punto. ¿Qué doctrina? la hechicería y No. No, si dijera hechicería, dijera hechicería. Porque ya ahí en Apocalipsis dice los hechiceros, todos los que hacen a maldad no entrarán. Metieron pies. Ok, lo dice, pero aquí no menciona, dice La doctrina. la doctrina. ¿Y sabes qué palabra doctrina en hebreo sería la Torá de Bilam? Aquí dice la doctrina de Bilam, en hebreo sería la Torá de Bilam. ¿Qué es la Torá de Bilam?
yo ya sé por qué tenés un hijo gay. Bilán lo podría decir porque conoce la Torá. Bilán le puede decir a una persona, yo sé por qué vos estás quebrado económicamente, porque él conoce la Torá. Esa es la doctrina de Bilán, conocer la Torá para manipular a la gente. ¿Entiendes? Para manipular, aprovecharse de las personas. Lo que hoy podrían ser para personas que manejan tiendas, acá ahora la que te sacar un conocimiento, ¿verdad? ¿Sí? De alguien, ¿Sí? entonces aquí cobrar. Claro, claro, exactamente. Entonces, dice el pasú, pero tengo contra ti unas cosas porque tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilam. Bien, sí. ¿Qué hace con esa doctrina? Que enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Y cómo fue el tropiezo que le puso? Dos cosas les enseñó. A comer de la idolatría y cometer inmoralidad sexual. Allí dice, esa era la Torá de él. ¡Qué terrible! Y ahí por eso la comparación con Winochero, una cierta comparación por el grado de conocimiento, pero nada más que él lo utilizaba Para el mal. ¿Sí? Entonces, ¿ven por dónde van los discípulos de Bilán? Cuando hablamos de los discípulos de Bilán significa personas cuyas cualidades son compatibles, como que se hubieran aprendido directamente de Bilán. Y fíjese dónde estamos leyendo ahorita. Estamos en el libro de Apocalipsis que él representa el final de todos los tiempos. ¿Qué quiero decirles con eso? Que la influencia de Bilán terminará con la venida del Mesías. Mientras el Mesías no venga, en las comunidades judías y nosotros gentiles que conocemos al Mesías y la Torá que Kedushá, vamos a ver en las personas que no se cuidan la influencia de Bilán. Lo vamos a ver. 3 cualidades tenemos porque somos influenciados por Abraham Avinu. Como dijo Rab Shaul, todo el que es de la fe en Yeshua, hijo de Abraham, es por la fe. Pero en algo me tengo que parecer en él. Y eso es lo que dice el Pirkei Avot. Todos los que tienen estas 3 cualidades son hijos, son discípulos de Abraham. ¿Cuáles son las 3 cualidades que dijimos al principio? Buen ojo, humildad y espíritu dócil. Dócil. Se va porque quiere. Pero cierra la mochila porque si tiene algo ahí se le puede salir. Ok. Ok, bueno. ¿Y el otro? ¿El otro? Ok. Gracias. Ok, bueno. Ok. Amó el premio de la maldad. Uno puede estar aquí por varias razones. Pero uno debería estar aquí por amor a Hashem, por amor a la Torah, por amor al Mesías, por amor al pueblo de Israel en general. Esas serían las motivaciones solemnes, maravillosas que todos debemos de tener para estar aquí. Amor a Dios, amor al Mesías, amor a la Torah, amor al pueblo de Israel. Por eso estamos aquí. Esas deberían ser nuestros verdaderos intereses al estar aquí. De tal manera que esté alguien o no esté alguien, tú no estás aquí por el alguien, estás aquí porque tienes un interés. Amor a Hashem, amor a la Torah, amor al Mesías, amor al pueblo de Israel. No importa quién faltó, no importa quién vino. Tus intereses están claros y bien definidos. La Torah de Bilán es, yo estoy aquí por otro interés. Tengo otro interés. Fíjense que en Hechos capítulo 5 hay una historia bien fea. Es algo famosa esa historia. Hechos capítulo 5, verso 1 en adelante.
Sí. Está temprano. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad. ¿Quién quiere seguir leyendo? Y quisieron dar todo el dinero a los apóstoles, cuando en realidad se quedaron con parte de él. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, los confronta con mentir, no a los hombres, sino a Dios. Ambos caen muertos, uno tras otro, y un gran temor se apodera de toda la niñez. Es cierto. En síntesis, ¿quieres leer los pesuquín? Los pesuquín todos, léelos. Todos los pesuquín. Ella nos contó la historia bien resumidita y eso es lo que pasó. Pero oí los detalles de los pesuquín. Dice, Ananías, ¿por qué llenóse tanto corazón para que emitieras al Espíritu Santo y sustrajeras el producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y bendiga, ¿no ha estado en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino en sí? Al oír Ananías esta palabra cayó y expiró, y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo ejecutaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo del Eterno, que aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti? Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y sobrevino gran temor sobre toda la congregación y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y Pedro, a partir de allí, entró en un gran complejo en que ya no salía y ya no quería atender a la gente porque dijo, ¿cómo? He matado a 2 personas. No, eso lo agregué yo. Eso es mi secreta. No puede ser. Sí, porque Pedro no fue, tío. Escuchen bien. ¿Qué tipo más frío, Pedro? ¿Qué tipo más frío? Hola, ¿qué tal? Shalom, por acá, sí, dale. Oye, ¿le di cuenta que vendieron? Sí, le vendimos. Ah, pero parece que dicen que lo vendieron en tanto. Sí, en tanto. Ahorita vienen los enterradores y te van a llevar a vos porque mentiste al Eterno. Punca de muerta. ¡Qué frío, Pedro! O sea, yo no podría hacer eso, mandar a la tumba un matrimonio de la que ¿cómo voy a hacer eso y me voy a quedar tranquilo? O sea, pongámonos en las chancletas de Pedro. Ok. ¿Por qué Pedro actuó así, tan frío, tan... Pucha, se murió y se murieron los dos y se murieron porque él les dijo. Le dijo el marido, ahí están los que te van a sepultar. Pum, cayó un martelón. Estaba el caracar bien, pero eso. Ajá, o sea, ¿cómo Pedro puede ser así tan frío? Mesías, ¿cuándo hizo algo así el Mesías? O sea, Pero lo hizo para que todos los que escucharan esta noticia tuvieran temor. entonces, como maestros, como personas que estamos enseñando una lección, esto era muy importante hacerlo. Porque aquí nos va a abrir los ojos el Eterno. ¿En qué se parece Ananías y Zafira a Bilán? La codicia. ¿Ven ustedes que hay una conexión? Aquí hay una conexión. Mira. La codicia y la avaricia tienen que ver las dos. Sí, sí. Verá. Pongamos, ¿por qué razón van a vender la casa? O sea, ¿qué los motivó a vender la casa? Razonen en eso. Primero, cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendieron una heredad. Ok, pues sí, está bueno, vendieron la heredad. ¿Y qué? ¿Y qué? Las familias a veces hacemos eso. Vendemos aquí para comprar allá. Sí, ¿cuál es el problema? ¿Y qué es la novedad aquí? Vendieron la casa.
El problema está en el versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Espérame. ¿Qué me estás diciendo aquí? ¿Entendieron el versículo? ¿Qué dice el versículo? Ah, ¿verdad que se deduce del texto que de seguro ellos habían prometido? Habían prometido, vamos a vender nuestra casa y al venderla todo el precio la traemos. Y del cielo iban a mostrar una señal. Vamos a especular que la casa valía 70,000 y la venden en 110,000. Todo el mundo sabe que la casa vale 70,000, pero ellos lograron una venta de 110. Entonces, ¿qué hicieron? Y uno y declara ponga bastante, lo ya en la manera de poner. Es un gran problema, ¿no? Lo que yo entiendo, güey, por ejemplo, la casa vale 70,000. Por ejemplo, es un ejemplo. Yo lo vender $100,000. Okay. El problema es que si la caja vale 70,000 y yo la logro vender en 100,000, es correcto que valiendo 70,000, yo le saque a una persona $30,000 más. Negocio es negocio. Si usted no le puso la pistola, y él de la voluntad, qué linda, es exactamente la que quería. Maestro, no la venda a nadie. Yo le doy 100,000 ya. Negocio es negocio, usted tiene que aceptar. Pero El problema no va ahí. El problema no va ahí. la totalidad de la casa. Ese es el detalle. ¿Cuál es la normalidad de la casa? De 70,000. ¿Mande? Pero si usted se compromete a entregar toda la totalidad, claro, no quiere. Ese fue un caso particular. Era un caso particular en el que ellos se especula, se deduce de la lectura que alguna promesa habían hecho, que al vender esa propiedad, todo el dinero de la propiedad la iban a entregar. Ya no, debía venderla, eran $200,000, pero todo era todo. Va. Entonces, Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó el Satán tu corazón para que emitieses al Ruach Kodesh y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, yo digo, Jefas, ¿te das cuenta lo que han hecho esta gente? Sí. ¿Por qué mejor no le pedís el pisto que hace falta en vez de matarlos? ¿Qué opinan ustedes? Ya yo sé por Ruach HaKodesh, digamos que yo soy Pedro, y yo ya sé por Ruach HaKodesh que le falta 30,000 pesos que ellos le quitaron a esta venta. Mira, Ananías, ¿por qué te querés morir, hombre? ¿Te querés morir, Ananías? No, Hasbe Shalom. Dame los 30,000 que sacaste. Por esta mentira que estás haciendo, te vas a morir, Ananías, y te vas a morir ahorita. Mejor dame los 30,000. Pero no le dio esa opción. No le dio la opción, sino que le dijo de un solo, ¿por qué llenó Satán tu corazón? El pecado ya estaba hecho. Y aunque él regresara el dinero, en la acción mala ya estaba ejecutado. El comportamiento al estilo Bilán ya estaba ejecutado. Vemos esa ni de lujo, que Pedro también te apostaría un contexto de pedatorado, miren, no prometáis nada al Señor, tiene prueba, porque nadie del Señor está ahí y es una persona. Es que no es de todos, nadie puede prometer a Dios de creer Roma, porque dice, el anda del Señor está ahí, este no perdona. Y dice, y todo lo que tomamos tenga será destruido. Entonces, ya aunque Pedro hubiera dicho, pero ya había una promesa, ya que ya no se puede repartir una promesa según lo que se ha leído. Bueno, está muy bien. Pero yo hubiera pensado en otro versículo. Hubiera pensado, no, cuando vengas a la casa del Señor, acércate más para hacer ¿el qué? El sacrificio de los necios. ¿Qué es el sacrificio de los necios? Que se sienten motivados, impresionados y hacen votos a la ligera. Hacen votos a la ligera. Yo prometo, porque están motivados, pero lo hicieron en un arrebato, no de agradecimiento,
sino porque están impresionados y quieren impresionar a su vez. More, ¿por qué no tuvieron otra opción? Por ejemplo, que esbregaran los restantes de dinero, hacer lechuga Pero ahí no es Corea, ya estaba quedado. Ya estaba ejecutada la maldad. Ya el pecado estaba hecho. Habían prometido y al momento de cumplir la promesa no cumplieron. Ya estaba el mal, ya estaba ejecutado. Entonces solo que viene ahora la consecuencia. Solo que hasta ahora nunca habíamos visto lo grave que es apegarse a la material y por ese apego a lo material dejar de cumplir la voluntad del Eterno. Nunca habíamos visto esa gravedad. Eso es lo que Bilán le pasó. Por amor a lo material, se apegó a lo material y no le importó salirse del camino correcto por amor a la materia. ¿Ven? Ahora tienes aquí a Ananías y a Zafira en la misma tentación, el amor a lo material. Y acá nos enseña que nosotros también nos está mandando una represión de que tengamos un gran cuidado, algo con literal. Mira, te voy a contar dos historias reales. Aquí venía un señor hace unos 12 años atrás y este señor tenía a su mamá. Él, no sé, él decía que era ingeniero, yo no, realmente no lo supe realmente, pero él decía que era ingeniero, ¿no? De su familia había tenido capacidad económica en la Unión en los años antiguos y les había quedado nada más como patrimonio una casa muy grande en la Unión, en la ciudad de la Unión, en el centro. Y bueno, la esperanza de ellos, entre comillas, era que al morir la anciana, la madre, eso ellos iban a disponer de esa herencia y entonces sí, la vida les iba a sonreír, entre comillas. Y él me dijo, mire, More, tengo unos hermanos difíciles, personas muy complicadas, pero yo quiero que sepa que si el Eterno me favorece a mí y en la herencia yo salgo favorecido, yo le prometo al Eterno $1,000 de la venta de esa casa y en esos días... No recuerdo, pues era la urgencia, estábamos en modificar todo esto. Y no, hombre, esa promesa yo la tomé muy en serio y oramos por él, le bendijimos y cuando vendió la casa me dio un cheque en blanco. Es decir, un cheque a cero, sin fondo. ¿Quién? Bueno, punto y aparte, desapareció el hombre, no sé qué se puede subir. No sé qué se puede subir. Usted fue, no supe de él. Otra señora dijo, hermanos, el Señor me ha favorecido grandemente y no sé qué, no sé qué, y no sé qué, y ha llegado una plata a mis manos. Y he destinado en mi corazón $6,000 para la Keilah. Así dijo la señora. Solo les pido que oren por mi hijo, que no sé qué. Y bueno, y todos los líderes oramos, bendijimos a la señora, y nos quedamos esperando que en tal fecha iba a venir, iba a traer el dinero. Viene la señora y no traía el dinero. Por la Torah, ya nosotros tenemos mucha paz, mucha tranquilidad. No presionamos a nadie, no juzgamos a nadie. Porque a veces en la privacidad de cada persona pasan cosas que da pena hablar. Y nosotros no tenemos que inmiscuirnos y causarle una vergüenza mayor a la persona de la que ya está pasando en su vida privada. No estamos para eso. Pero esta señora dijo, fíjense que fui al banco y no pude sacar el dinero. Ok, no hay problema, hermano, nosotros le esperamos. A los días volvió a aparecer y dijo, fíjense que el Banco Agrícola ya no ofrece el servicio de poder sacar dinero del banco que yo tengo en Estados Unidos. Antes yo lo hacía. Del banco que yo estaba en Estados Unidos mandaba dinero a mi cuenta en el Banco Agrícola y hoy ya no se puede. Así que me van a esperar un tantito. Así que el tantito ya lleva 5 años esperando. Y ese es un problema. Desapareció. La señora desapareció. No sabemos de ella. Ese es un gran problema. No se han muerto, esperamos que no se mueran, que tengan larga vida, que hagan chubá, no hay problema. Pero esto es serio. Cuando prometas algo a Hashem, cúmplelo. Y no hagas como los necios que prometen y no cumplen. Pero esto es a raíz de ¿qué? De la codicia, del deseo de lo material, el apego de lo material. Y dice el versículo,
¿Por qué llenó el Satán tu corazón para que mintieses al Ruach HaKodesh y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, es decir, reteniéndola significa, ¿para qué la voy a vender? Las voy a vender solo para darle el dinero para que le sirva a la Kehilá en Jerusalén. Para ponerlo a los pies de los apóstoles significa para los fondos de la Kehilá en Jerusalén. O sea, ¿quién te obligó a hacerlo? Nadie te obligó a hacerlo. ¿Para qué lo vas a hacer? Oye, no vendas tu propiedad solo por querer beneficiar a la Kehilá, porque vas a deshonrar a tu familia, vas a vender un patrimonio de tu familia. Solo, no, no es justo. No está bien eso. Eso no es correcto. Pero de todas maneras ellos lo hicieron, lo prometieron y lo hicieron. Vendieron, pero a la hora de cumplir la promesa, allí fue la falla. Si te hubieras quedado con toda la plata, te aseguro que no pasa nada. Yo te hubiera dicho, oye, ¿por qué no has hecho la promesa? ¿Por qué no has cumplido la promesa? Ya hiciste la venta, cumplí la promesa. Tenía toda la plata. ¿Sí? Pero ahora has mentido, no has mentido a los hombres, sino a Elohim, a la promesa. Al oír a Ananías esas palabras, cayó y murió. Ahora, yo necesito encontrar si realmente un voto a la ligera es castigado con la pena de muerte. ¿Dónde está eso en la Torah? ¿Dónde está? Yo encontré que un tipo hizo un voto a la ligera, como emoción, y tuvo que matar a su hija. ¿Jefté? No, ¿cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba este? ¿Jefté? ¿Ah? Jefté, ¿verdad? Sí, era un juez que le dijo, Boreolam, si tú me das la victoria contra los enemigos, la primera persona que salga de la puerta de mi casa, te la doy en ofrenda. O sea, se quita. Y le sale a su única hija saliendo en la puerta. ¡Wow! Y dirás si cuando digo eso era para dedicar a dice Hashem de no casó. ¿Cuándo has visto que las mujeres sirven a Hashem así? Ok, pero la verdad es que ese comentario no va porque las mujeres no tienen utilidad en el servicio a Hashem en el templo. Servicio a Hashem es en el templo. Servicio a Hashem es Torah, es Mitzvot, y las mujeres, Boreolam, no las quiere allí no porque no quieren cumplir Mitzvot, sino porque su trabajo es diferente. Es un trabajo que los hombres no podemos hacer. Cuidar a nuestros hijos, criar a nuestros hijos y enseñarles el temor a Hashem a nuestros hijos. Eso, la mamá está equipada para eso. Nosotros no estamos equipados para eso. Nosotros no estamos equipados para hablar con personas adultas y por eso es que nosotros nos hacemos cargo de la educación de nuestros hijos, la hija de 12 años para arriba y el varón de 13 años para arriba. Esa es nuestra obligación. Antes, cuando el niño llega a nosotros, ya mamá le enseñó un montón de cosas. Le enseñó modales, le enseñó cualidades, el temor a Hashem ya lo tiene. Hoy nosotros vamos a seguir en el trabajo, pero de los 12 al 13 años para arriba. Bueno, el trabajo es diferente, pues. Hay otro midrash que dice que no la mató, pero sí le prohibió casarse. Que es una manera de estar muerto en vida. No casarse y no tener hijos. Inclusive dice que ella le pidió irse con sus Amigas y llorar su virginidad antes de morir, teóricamente. Pero el Midrashim dice que en esos días habían grandes jajamín de la Torah y ellos le aconsejaron a él que no la matara, sino que habían estas otras opciones. Como sea, son solo comentarios. El texto de la Torah dice, él prometió que la que salga la ofrezco en Corbán, en sacrificio. Es un voto a la ligera completamente tonto. Pero ¿por qué ofrecía a una persona en Corbán? Porque no había Torah en él. No había Torah en él. Él no sabía nada de la Torah. Y como en la costumbre de aquellos pueblos, los sacrificios humanos eran, los paganos hacían eso. Y eso él lo sabía. Y por su ignorancia en la Torah pensó que de esa manera podía servir al Boreolá. Él no fue juez de Israel por su erudición, sino porque era el único que tenía coraje de enfrentarse a los enemigos. Por eso es que está en el puesto. Entonces, con este ejemplo de Ananías y Zafira, nos queda claro que hay otras conductas parecidas a Bilam, pero que no tienen nada que ver con la inmoralidad. Sin embargo, aquí es donde yo quiero decirles, yo no encontré, puede ser que esté, no pretendo decir ya lo leí todo, no. Pero
por el momento yo no encontré un pasuk de la Torah que diga que la persona que hace un voto a la ligera por haber no cumplido ese voto, pena de muerte para él. No lo encontré en la Torah. Un argumento con su versión, ¿verdad? ¿Mande? Por su versión de la palabra que usó. Claro, claro. Pero vamos a otra cosa. Dice la Escritura, la paga del pecado es... Ahora bien, uno tiene que aprender cuáles son los pecados que merecen la muerte. A ver, hay 3 pecados que quien sea en Israel lo cometa merece la pena de muerte. ¿Cuáles son? Idolatría, otro, adulterio, otra, asesinato. Entonces bien, vamos otra vez a Ananías y Zafira. Especulemos un poquito, porque aquí hay una conexión. Ellos han muerto. Y yo no encuentro, honestamente, no encuentro la justificación en la Torah en que uno que hizo un voto a la ligera tenga que morir por eso. Yo no lo encontré. Me advierten y me dicen, no seas como los... ¿Cómo es el versículo? No seas... Cuando vas a la casa del Eterno, acércate más para escuchar que para ofrecer el sacrificio de los necios, que prometen y no cumplen. Así está escrito. Pero allí no dice que va a morir la persona por... En fin, cuando el voto del Nazir, hace un Nazir el voto del Nazir, ¿sabes? El voto del Nazir, ¿verdad? No bebe vino, ni come nada que venga, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se corta el cabello durante mínimo 30 días. Él puede decir un año, medio año, lo que sea, pero el mínimo para hacer el voto, 30 días. Ahora bien, ese es un voto que está en la Torah. ¿Qué le pasa al que viola el voto de Nazir? ¿Alguien recuerda? ¿Qué le pasa al que viola el voto de Nazir? Por ejemplo, una persona, no sé, y hay otras leyes que no se puede contaminar con muerto. Pero ¿qué pasa si el hombre está en su voto, en su Nezirut, está en su época de voto y se le muere su mamá y él es el hijo único? ¿Qué tiene que hacer? Atender a su mamá, despedirla, enterrarla, impurificarse y pagar el precio de unos korbanot para poder liberarse de esto y pasar otra vez el proceso del Nezirut que había prometido. Pero no hay pena de muerte. Hay korbanot ahí de por medio para poder solventar la situación. Y así, yo no encontré que haya pena de muerte para el que promete y no cumple. No lo encontré. Pero ¿qué está relacionado a la avaricia? Siendo la avaricia una de las cualidades del ojo de Bilam. Dijimos que Abraham tenía un alma estrecha. Él se conforma con una esposa. Abraham se conforma con una esposa. Dicen los comentaristas rabínicos, Bilam no se conforma con una. Por eso les dijo a los de Moab, hagan que sus princesas y sus hijas se prostituyan para hacer caer a los hijos de Israel. Ese fue el consejo que le dio Cris. ¿Qué moral hay que tener para dar un consejo así? Ya te imaginas un consejo para las Fuerzas Armadas del Salvador. ¿Quieren ustedes hacer ganar a la guerrilla y que la guerrilla pierda toda su fuerza? Entréguenle todas sus muchachas bonitas para que sean amantes de los guerrilleros. Y ya van a ver cómo van a caer redonditos los guerrilleros. O sea, ¿qué moral hay que tener para dar un consejo así, hermanos? O sea, ¿cómo tenés que tener los valores con la moralidad sexual para dar un consejo de esa naturaleza? Así que Bilam es una persona que no se conforma con su esposa. Él es insaciable con las mujeres. Entonces ahí vemos que las cualidades de Bilam. Amor a la materia, hay soberbia y hay una inclinación a la inmoralidad sexual. ¿Saben qué sorprende en este pasaje? De Ananías y Zafira hay un dato aquí bien interesante. No se insinúan hijos en ningún lado. Cuando uno es soltero y no tiene intención de hijos, de alguna manera puede hacer uso de sus bienes materiales con cierta verdad y responsabilidad, ¿sí? Pero cuando tienes una descendencia, tratas de cuidar el patrimonio porque es nuestra obligación heredar a nuestra descendencia un estatus. Es un estatus económico diferente, mejor el nuestro. Entonces, pero aquí vemos que esta gente no tiene hijos. ¿Cómo es que está casada y no tiene hijos?
¿Por qué están casados ustedes? ¿No creen ustedes que si ella hubiera sido estéril, hubiera pedido oración? ¿O no será que hagamos una promesa al Eterno? Vendamos nuestra casa, hagamos de acá, y tal vez así Boreolán nos construye casa. ¿Quién dijo esa frase? ¿Quién dijo esa frase? La frase de con el Eterno nos va a construir casa, dando a entender, nos va a levantar descendente. Eso está escrito en la Torah. Entonces, si este señor vende su casa, probablemente era para pedir descendencia. ¿No creen ustedes? Estoy especulando, ¿eh? Solo especulando. Yo no lo leí en ningún lado. Solamente veo el texto y me sorprende. Y bueno, ¿y los hijos dónde están? No hay hijos. Esto se puede hacer. Boreolán, los hijos. Vamos a hacer un acto de sedacá, que el mérito de esta sedacá nos bendiga con hijos. Pero la cosa es que había tanto deseo por la materia que ahora dijeron, vamos a cumplir. Vamos a hacer una parte, pero nos vamos a quedar con un poquito. Todas estas especulaciones, de alguna manera quizás fueran un poco descabelladas, pero la cosa es que vemos en la Torah que las personas que son apegadas a la materia, también frecuentemente esas mismas personas tienen un déficit moral. Tiene una inclinación a la inmoralidad evidente. Lo vemos en nuestra Perashá Balak. Y en otros contextos también lo vemos. Así que aquí en el texto hay mucho para especular, para analizar, para reflexionar y aprender. Que todo aquel que dice la Escritura que ponga la mira en las cosas de la tierra va a perecer. Y el consejo es, pongan las miras en las cosas de arriba. ¿Cómo dice el texto completamente? ¿Quién se recuerda de ese texto? Poner la mira en las cosas de arriba, de donde viene el Mesías. Entonces, ¿qué hemos aprendido con todas estas reflexiones en este día? Vital. Como quien dice, puede ser que usted esté repasando cosas que ya sabe, pero si hubo algo que aprendió de nuevo, me gustaría escucharlo. ¿Qué fue lo nuevo que percibió de esta lectura de Balak que hemos tenido en este día de Shabbat? Yo pienso que una de las cosas no frecuentes al encontrarse en uno cargando entonces visibles que es tomar decisiones equivocadas a la ligera. Sí. O tomar decisiones que a la larga tienen consecuencias, sea buena o mala, pero hay consecuencias. Y la otra también es pensar bien lo que uno puede aconsejarle a otra persona, porque la puede hacer caer en un grado de hueco. Esa es la doctrina de Bilán. Aconsejar a otro para que esa persona cometa un ilícito, pensando que Dios, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Fíjense que hay una historia real sobre ese aspecto de que el Eterno le abrió los ojos a Bilán y vio, por fin vio. Antes solo soñaba, pero hoy vio, está despierto y vio al ángel de Hashem. Primera experiencia. Entonces, y hablamos en la mañana de que el Eterno nos abra los ojos a todos para que veamos a veces cosas muy positivas que todavía no las hemos visto y están frente a nosotros. Se cuenta que el Magid de Mesharim, Rabbi Elimelech Biderman, contó una historia que le sucedió al rabino Jaim Ben Atar, conocido como el Ora Jaim Akadosh. Él residía en Marruecos, en una enorme comunidad judía de Marruecos. Y entonces, y él les dijo a sus talmidí, miren, vamos a hacer algo, les propongo algo. Dice el Talmud, debes de ser discípulo de Rabbi Meir, disminuye en tu trabajo material y dedícate más a incrementar el estudio de la Torah. Y yo les prometo que el Eterno les va a bendecir lo que ustedes necesitan recibir, se los va a dar en los primeros 3 días de la semana, los domingo, lunes, martes. Trabajen domingo, lunes y martes. Pero del miércoles hasta Shabbat, dedíquense a estudiar la Torah.
Y yo les prometo en el nombre del Eterno que no les va a faltar nada. Y empezaron todos los discípulos a anotarse, porque hasta ese momento todos iban a trabajar buena parte del día y luego regresaban al atardecer o al anochecer a estudiar con el rabino. Así era siempre el rutina. Pero en esta vez el rabino les hizo el reto, seamos discípulos de Rabí Meir. Wow. Empezaron los discípulos, dijeron, sí, vamos a estudiar así como usted dice. Y cuando empezó el tiempo a estudiar, todos ellos, domingo, lunes, martes, estudiando fuertemente. Y de allí, domingo, lunes, martes, trabajando. Y luego a estudiar. Al mes, hicieron corte y el estudio de cuánto habían vendido y todo eso. Y se dieron cuenta que a pesar de que trabajaban solo 3 días a la semana, seguían teniendo el mismo nivel de ingresos económicos y de ganancias como cuando trabajaban toda la semana. Pasaron muchos años en ese sistema y la comunidad se mantuvo económicamente muy bien, a pesar de que solo trabajaban 3 días a la semana. Entonces, al final, muchos años después, el Ora Haim Akadosh, Borolán le abrió la puerta para que se fuera a residir a Jerusalén. Así que él viajó de Marruecos a Jerusalén y se estableció en Jerusalén. Y cuando llegó, resulta que sus discípulos que quedaron en Marruecos, poco a poco, empezaron nuevamente a trabajar toda la semana. Shalom, Orajá, Shabbatot. Empezaron a trabajar toda la semana. Y bueno, cuando empezaron a trabajar así de esa manera, se fueron dando cuenta de algo. Que al hacer corte, resulta que aunque aumentaron las días y las horas laborales, sus ganancias se mantuvieron inalteradas. ¿Me entendieron lo que pasó? Bien. Con esa evidencia quedó demostrado que el nivel de nuestra ganancia no depende de a qué horas me levanto y a qué horas me acuesto, o si a qué horas abro el negocio, a qué horas cierro el negocio. No depende de eso. Esto que demostró que Dios ya asignó que te va a llegar. Así trabajes 1 día, 2 días, 3 días. Pero eso no quiere decir que es para que pasemos con el ombligo asoleado o el ombligo bien briciado en la hamaca, porque no fui a trabajar porque confío en que Dios me... No, señor, no es así. No. 3 días trabajás, 4 días te dedicas al estudio serio de la Torah. Si esto es así, el Borei Olam se encarga de que la abundancia que iba a llegar en 6 días, te llega en 3 días. Y no hay carencia, no hay retroceso, no hay decadencia económica. Hay estabilidad y prosperidad en nosotros. Eso fue lo que demostró esta historia. ¿Y por qué cabe esta historia aquí en lo que estamos hablando? Abramos los ojos y veamos de dónde viene nuestra bendición. Nuestra bendición viene del decreto de Hashem, no de cuántas horas pasas en tu negocio vendiendo. ¿Se entendió? Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Bueno, vamos a tener un receso ahorita. Shabbat Shalom Umeodah.